Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos a cada uno de ustedes en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien, que se encuentren junto a su familia y que hayan recibido de parte del Señor ricas bendiciones. Y bueno, a quien esté pasando por dificultades, problemas, esta palabra sea un refrigerio para su vida, para su alma, un bálsamo, ¿cierto?, para su espíritu. Y bienvenido a esta lección número 10 de este recorrido, de este estudio que tenemos semana a semana desde acá de Chile, de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Labranza, cercano acá a Temuco. Tanto Labranza como Punto del Carmen y Boyilco también son iglesias hermanas que están recibiendo palabra y también preparando hermanos para llevar a cabo esta tarea. Así que hermanos, les saludo y vamos a comenzar orando. Padre bueno, gracias Señor en esta tarde, ya Señor, también acá primaveral en nuestra localidad, en nuestra ciudad. Gracias te damos por este privilegio y te damos Señor para poder honrarte, para poder decirte Señor que sin ti Padre no es posible llevar a cabo ninguna de esta misión, de este trabajo, si no estuviera aquí tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Y asimismo como tú nos guías a nosotros, queremos también que puedas también ampliar nuestra mente, nuestro entendimiento para aquellos que estamos recibiendo palabra tuya. Gracias, bendito Dios. Oramos y bendecimos la vida de nuestros hermanos que nos están oyendo, que nos están escuchando, sea del lugar que sea, los países en la cual tú también estás ministrando, Señor. Para ti, Padre, no hay nada imposible y llega, Señor, hasta los últimos rincones de esta tierra. Oramos por tu gracia en el amor de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, estamos ya centrados en el capítulo 4, versículo del 1 al 7, la cual vamos a dar lectura en el libro de Gálatas. Me imagino que usted ya tiene su Biblia en la mano y está buscando Gálatas. Aquí está, del 1 al 7, capítulo 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos hijos, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio ¿de quién? De Cristo. Amén. Amén. Bien, entonces continuamos con este recorrido, decíamos ya, del apóstol hacia los Gálatas. Y al llegar a este capítulo 4, en esta epístola todavía nos encontramos en la sección de la justificación es por fe. Y en la tercera subdivisión, que se extiende desde el capítulo 3 al 6 hasta el capítulo 4, versículo 18, donde Abraham ha sido nuestra ilustración principal, y Pablo iba a discutir algo más que nos viene a través de esta fe en Cristo y que nunca podríamos haber logrado por medio de la obra de la ley. Y nos referimos a nuestra posición de hijos de Dios de una forma madura. Cuando comenzamos la vida cristiana, espiritualmente hablando, somos como niños que tienen que crecer hasta llegar a la madurez. Sin embargo, Dios nos da la posición de hijos maduros y adultos, proveyéndonos con una capacidad que de otra manera no tendríamos. Y el versículo del capítulo 4 dice, pero también, el primer versículo del capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora la palabra que se utiliza aquí, niño, niño, no es la misma palabra que se usó en el versículo 26 del capítulo 3 de la palabra griega oíos, que significa hijo, y entonces se tradujo como los hijos de Dios, mientras que aquí se usa la palabra nepios, que quiere decir niño pequeño, que aún no puede hablar del todo. Esa es la diferencia. Y nuevamente debemos regresar a los tiempos y costumbres romanas para poder entender la ilustración que Pablo nos presenta en este pasaje. Dijimos que
en el hogar, en un hogar romano había ciertos siervos o esclavos que estaban a cargo de las diferentes posesiones de su dueño, y algunos estaban a cargo de sus bienes, otros de su ganado, otros estaban a cargo de la administración, ¿cierto? ¿Mm? Y cuando había un niño en la familia, el siervo o el esclavo lo tomaba, lo cuidaba y lo vestía, dijimos, de manera apropiada. Entonces este niño tenía que obedecer al esclavo tal como los demás niños tenían que hacerlo. Y se nos dice entonces en el versículo 2 de este capítulo 4, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por ¿quién? Por el padre. Ahora, ¿qué tiempo era ese? Pues bien, ese era el tiempo en que el padre reconocía que su hijo era capaz de tomar decisiones por sí mismo. Y entonces él le permitía ocupar la posesión de un hijo ya maduro. Observemos que era el padre el que predetermina o el que determina cuando su hijo alcanzaba la edad de la madurez. No era una ley arbitraria como en el caso en nuestra sociedad, en la cual la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Y ahora no queremos que usted nos entienda mal, sino que creemos que hay algunas personas que son tan maduras, posiblemente a esa edad, como algunas no lo son tanto, como podríamos decir que tendrían que ser mayores. Una edad estimativa podrían ser 21 años. Y francamente hablando, pensamos que hay algunos que la madurez llega a muy avanzada edad. Pero en los días de Pablo era el padre quien decidía cuando los hijos habían llegado a mayoría de edad. Y luego ellos celebraban una ceremonia conocida como la toga virilis, que le otorgaba al joven la posición de hijo mayor de edad, donde en la familia, y en esa ceremonia él le colocaba un manto o una toga sobre sus hombros. Eso es lo que nuestro Señor quiso decir en su parábola del hijo pródigo. Cuando el joven regresó al hogar, el padre no lo recibió como a un hijo normal, sino que le recibió como a un hijo maduro, un hijo mayor de edad. Le puso un manto sobre sus hombros y le colocó un anillo en su dedo. El anillo tenía el sello de su padre, que era equivalente a su firma, y le confería la autoridad del padre. Así que podemos imaginar al joven mayor de edad de aquellos tiempos caminando por la calle con la toga puesta. Y el siervo ya no le podía corregir, reprender ni castigar como hacía antes de la celebración de la ceremonia. En realidad el joven tenía ya sobre él la autoridad del hijo mayor de edad. Y eso es lo que Pablo quiso decir cuando continuó diciendo el versículo 3 de este capítulo 4. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los principios del mundo. El estar bajo las normas o principios del mundo en este contexto quería decir que estaban bajo la ley. Y Pablo estaba diciendo que esa era la niñez de la nación de Israel, y cuando ellos estaban bajo esa regla y mandamientos. Y en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y al llegar al momento determinado por Dios el Padre envió a Dios el hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. María era una mujer judía, y algunos han pretendido propagar la idea de que Jesús no perteneció a ninguna raza, lo cual es una afirmación sin sentido. Eso es tomar una posición que no lleva absolutamente a ninguna parte, a ningún lado. La mujer que se encontró con el Señor Jesucristo junto al pozo del agua en Samaria, tal como el hecho fue relatado por el Evangelio de Juan en el capítulo 4, sabía al respecto más que algunas personas de nuestro tiempo. Ella le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ella pensó que él era un judío y el Señor Jesucristo no la corrigió, así que podemos concluir de que ella la había identificado correctamente, y nosotros adoptamos la posición que ella estaba en lo cierto, y preferimos seguir aquella declaración antes de que prestar atención a algunos de nuestros contemporáneos que quieren minimizar el hecho de que Jesús como ser humano era un judío. Él tenía una naturaleza humana perfecta y también era Dios manifestado en un cuerpo humano. Esta afirmación, por supuesto, ha sido cuestionada por críticos de la Biblia, pero el único Jesús histórico que conocemos es aquel descrito por las Sagradas Escrituras y por uno de los credos más antiguos de la Iglesia, que dice: Él es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios. Y la palabra de Dios lo enseña así en Filipenses 2, versículos 7 y 8 en la versión Reina Valera 1960. Sino que dice:
que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo? Le damos la respuesta en el versículo 5, acá de Gálatas capítulo 4, dice, ¿para qué? Para redimir, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios tuvo un doble propósito, entonces, rescatar a los que se encontraban bajo la ley. Ellos eran como niños, bajo la ley. Es que la ley nunca convirtió a nadie en un hijo de Dios. Y punto 2, es que ellos pudieran recibir la adopción como hijo. A la adopción aquí en este pasaje tiene un significado diferente al que tiene nuestra sociedad contemporánea. Hoy asociamos a este término con una pareja que por lo general no ha podido tener hijos propios, ¿cierto? Entonces ellos van a cierto hogar donde tienen niños para ser adoptados y allí encuentran un niño que les gusta, sienten ahí amor hacia ese pequeño y luego lo adoptan como hijo en su familia por medio de ciertos trámites legales. Y cuando ese niño se convierte legalmente en hijo de la pareja, decimos que se ha tenido lugar a una adopción. Sin embargo, la costumbre romana en tiempos del apóstol Pablo era la de adoptar al propio hijo de una persona. Eso es importante, hermano, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, vamos a subrayarlo aquí. La costumbre romana en esos tiempos era de poder adoptar al hijo de otra persona. Hoy día no. ¿Qué hacemos? Las adopciones se hacen prácticamente a todos los niños o hijos que no tienen padre. O bien los han abandonado o los han dejado, ¿cierto?, sin hacerse cargo de ellos. Más esta parte donde hemos leído y donde estamos comentando es que la costumbre romana en estos tiempos era el adoptar al hijo que sí tenía padres. Y recordemos lo que hablamos antes sobre la ceremonia de la toga virilis, en la que se adoptaba el hijo mayor de edad de la familia, y la palabra adopción corresponde al término griego que significa uiotesia, que significa colocar como hijo. Un creyente después es colocado en la familia de Dios como un hijo adulto mayor de edad, capaz de comprender la verdad divina. Y pues bien, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ¿a quién? A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que esto quiere decir es lo siguiente, que la verdad que está en la palabra de Dios puede ser interpretada solamente por el Espíritu de Dios, y hasta que Él la interprete, el ser humano no la puede entender. El Espíritu Santo entonces es el único que puede interpretar para nosotros la palabra de Dios. Y esta verdad cambia totalmente la evaluación que podemos hacer de las personas. Una persona puede acercarse a la palabra de Dios con una mente brillante. Puede aprender algo de historia, arqueología, idioma incluso. Puede llegar a ser un experto en el conocimiento hebreo y griego, y aún así no entender el significado de lo que esté leyendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el maestro, el que nos enseña el significado del texto bíblico. Incluso el profeta Isaías dijo ahí en el capítulo 64, versículo 4, nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojos vio un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera. Ahora, si usted quiere saber algo acerca de Cristo, solo el Espíritu de Dios puede revelárselo a usted. Solo el Espíritu de Dios puede revelarle a usted lo que quiera saber acerca de Jesucristo. Incluso un creyente maduro que ha conocido la palabra de Dios por muchos años se encuentra tan impotente a veces para estudiar la Biblia como alguien espiritualmente hablando, y por supuesto a quien consideraríamos un niño recién nacido en Cristo, porque el Espíritu de Dios tendrá que enseñarle a cada uno de ellos. Y cuenta la historia de un joven que cuando comenzó a estudiar en la escuela era el alumno más joven de su clase, y cuando su padre murió tuvo que abandonar sus estudios por 3 o 4 años para ponerse a trabajar, y en aquel tiempo era el más joven de sus compañeros, y cuando comenzó su preparación para el ministerio cristiano tuvo que recuperar aquellos años de estudios perdidos, y cuando regresó a la escuela era el mayor de la clase. Más tarde, cuando entró en el seminario, se dio cuenta que era muy ignorante en cuanto a la Biblia. Nunca había visto una Biblia en su hogar y nunca había oído orar a nadie en su familia, ni siquiera conocía los libros de la Biblia.
Nadie podía haber sido más ignorante de la palabra de Dios de lo que era él. Al menos él así lo sentía. Al comienzo pasaba mucho tiempo tratando de aprender de la memoria, de los libros, ¿cierto?, de la Biblia, y así como muchas de las cosas acerca de las cuales aún no sabía nada cuando empezó a estudiar. Y de modo que desarrolló lo que podría llamarse un complejo de inferioridad, que es muy común a veces en los jóvenes o las personas, ¿cierto?, que se creen o no, más bien dicho, se creen con una capacidad inferior a los demás. Y cuando se levantaba a predicar, siendo un joven predicador y veía a personas maduras o ancianas en el auditorio, pensaba para sí, lo que voy a decir o qué es lo que voy a decir, o voy a resultar muy infantil a esas personas porque ellos realmente conocen la Biblia. Sin embargo, dijo que se dio cuenta que había muchas personas que tenían sus sienes cubiertas de cana y que todavía se encontraban en un estado de inmadurez espiritual. Y como niños, en cuanto al conocimiento de Cristo, nunca habían crecido. Y continuó diciendo que él aprendió una gran una gran, digamos, manera, aprendió una gran verdad también en esta, aprendió de eso, y que el Espíritu de Dios podía enseñarle a el joven como creyente, tanto como podía enseñarle a un creyente ya maduro. Para él no hay diferencia, ¿cierto?, para el Señor cuando lo quiere capacitar, y la madurez no tiene que ver con la edad. Y tanto el uno como el otro, el más joven y el más adulto, podían entender la Biblia y desarrollarse espiritualmente si el Espíritu Santo era su maestro, o sea, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Ese es nuestro capacitador. Esa fue para ese joven una verdad completamente nueva y significó un gran estímulo durante sus primeros pasos en el ministerio cristiano. Lo entendió bien. Lo que resulta verdaderamente entonces alentador es que el mismo Espíritu de Dios que nosotros creemos nos está guiando y nos está enseñando, y es el que puede también enseñarle a usted. Si usted es un nuevo creyente, el Espíritu de Dios le ha colocado en la posición de un hijo adulto por la adopción. Y no hay experiencia tan maravillosa como esta. Estimado hermano, estimado oyente, queremos que usted sepa que el Espíritu de Dios le guiará y le llevará a conocer toda la verdad. Simplemente, si usted desea conocerla, esa es la otra parte fundamental. El Espíritu Santo lo lleva a toda verdad, siempre y cuando usted quiera conocer esa verdad. Y si usted está también dispuesto a que Él sea su maestro. Llegamos ahora entonces en este capítulo 4 de la epístola a los Gálatas a la tercera cosa que la fe en Cristo hace a favor de ¿quién? A favor nuestro. Y que la ley nunca podría hacer por nosotros. Y se trata de la experiencia de ser los hijos de Dios. El versículo 6 del capítulo 4 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La frase por cuanto sois hijos constituye una energía de una declaración, o como Pablo lo expresó en su carta a los Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dijo en Romanos 8:11 al 14: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús en vosotros es el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos, no a la naturaleza pecaminosa, para que vivamos conforme a esa naturaleza, porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos del cuerpo, dice que viviréis. Todos los que son guiados entonces por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted, estimado hermano, estimado oyente, es un hijo de Dios, usted va a querer ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la naturaleza pecaminosa puede obtener alguna victoria en su vida, pero nunca lo va a hacer feliz. Jamás. Usted nunca va a estar satisfecho con ella. Por no haber recibido, dijo Pablo en este capítulo, versículo 15, el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Usted no necesita decir: yo no estoy viviendo como debería, y me pregunto si realmente soy un hijo de Dios. A veces tenemos esa pregunta, si realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Tenemos duda. Estimado oyente, entonces escuche bien lo que continúa diciendo Pablo: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
Y en el versículo 16 de este capítulo 8 de Romanos añadió: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Este pasaje de la carta a los Romanos constituye, dijimos, la edición íntegra del pasaje paralelo resumido, y en esta carta a los Gálatas lo hemos citado. Como vemos, la palabra Abba es el término arameo para padre, es un diminutivo utilizado por los niños pequeños para dirigirse a su padre, y sería un equivalente de papá, papito. Revela intimidad y confianza frente al formalismo de ¿qué cosa? Del legalismo. Luego Pablo dijo en el versículo 7 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de qué? De Cristo. Eres hijo y también heredero por medio de Jesucristo. Por tanto, el Espíritu nos da la experiencia de ser un hijo de Dios. Siendo un hijo de Dios, el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu. Y como acabamos de decir, esta es la experiencia de ser un hijo de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual usted puede tener esa experiencia hoy es ya sea alcanzando un grado de santificación en el que usted tiene que llegar a ser santo, o bien buscando el bautismo del Espíritu Santo, como ellas lo llaman. Insisten en que si usted no alcanza ese nivel, nunca va a tener esa experiencia de ser un hijo de Dios. Pero, estimado oyente, permítanos decirle que si usted es un nuevo creyente o un creyente débil, que usted puede tener una experiencia como hijo de Dios sin alcanzar esos niveles, porque para ser un hijo de Dios se llega a través de la fe en Cristo. Que le quede bien claro, hermano amado. A través de la fe en Jesucristo nosotros podemos alcanzar esos niveles para ser llamados hijos de Dios. Bueno, también dice que cuando algunas personas creen haber alcanzado un elevado nivel de espiritualidad, tienden a ser considerados superiores a los demás. Sin embargo, siempre somos niños pequeños. Somos niños pequeños e insensatos. Siempre estamos llenos de ignorancia, terquedad, pecado, temor y también de debilidad. Nunca llegamos a ser maravillosos. El Señor de Jesucristo sí que lo es, y la fe en Él nos proporciona una experiencia única. El Señor sí es maravilloso. Y mucha gente hoy necesita tener una experiencia con Dios. El hecho es que nunca llegaremos a ser santos perfectos, pero sí podemos vivir la experiencia de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y escuchemos nuevamente la lectura de los versículos 6 y 7 de este capítulo 4 de Gálatas. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y así que yo ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muchas veces usted y yo entonces avanzamos con paso lento en nuestra vida cristiana y no tenemos experiencias espirituales con Dios. La vida se vuelve monótona, pero en otras ocasiones, especialmente cuando Dios nos somete a una prueba, podemos tener una hermosa experiencia de compañerismo con nuestro Padre Celestial. Dios nos hace sentir su presencia como en una realidad viva en los tiempos de aflicción. Cuando Pablo se encontraba preso y pudo decir en 2 de Timoteo 4, 16 y 17: mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que me desampararon. No lo sea tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. El Señor estuvo con el apóstol Pablo y Él estará con usted, estimado oyente, y eso es una tranquilizadora noticia, que también alentadora, tranquilizadora noticia, es tener como un padre, ¿cierto? Ese padre que tanto necesitamos, ese padre maravilloso que es Jesucristo. Y en momentos como estos Dios nos dice a cada uno de nosotros y a usted las palabras de Hebreo 13:5: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Bien, hermanos, vamos ya finalizando esta lección en este recorrido que hemos ido paso a paso. Esta ya la lección 10 dijimos. Vamos a ir ahora a las preguntas, queridos hermanos. Siempre las tenemos acá a mano y siempre les muestro el libro, ¿cierto? Que este es el estudio de complemento de este recorrido por Gálatas.
Bien, vamos a hacer las preguntas. Pablo ahora contrasta a la persona que está bajo la ley con lo que está en Cristo y extrae las implicancias para el cristiano. Entonces la pregunta es, ¿cómo describe la condición del hombre bajo la ley? ¿Cómo se evidencia esto en la práctica? ¿En qué sentido Dios envió a Jesús cuando se cumplió el plazo? ¿Por qué fue enviado? Porque estaba Jesús singularmente calificado para la tarea que tenía puesta por delante. Amén. Y hasta ahí sí, hasta ahí son las preguntas. Hasta el versículo 7. Ya, porque después viene el 8 y ya serían de la siguiente lección. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias, Señor, por este tiempo una vez más. Oramos, vamos delante de tu presencia, Señor, agradeciendo, Señor, que tú estás con nosotros, que eres tú quien nos sostiene, quien nos brinda de esta maravillosa oportunidad de poder dar a conocer tu Evangelio. Gracias, Padre. Oramos y bendecimos a cada oyente y a cada hermano que está, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, dispuesto a entender, dispuesto a aprender. Y dispuesto también, Señor, a que esta palabra sea reflejada y viva en sus corazones. Gracias. En el amor de Jesús. Amén. Así que, hermanos queridos, nos despedimos ya y les dejo las bendiciones, ¿cierto? A cada hermano de distintas latitudes. Sabemos que tenemos hermanos de Colombia, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de España. Y bueno, los saludamos y nos despedimos con ese cariñoso saludo. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima oportunidad.